en política de la República, ley del organismo judicial a la mano, siempre como veo que es el momento, Código Civil, Constitución Política de la República, ley del organismo judicial a la mano, siempre como veo que es el momento donde se están integrando los compañeros, damos un pequeño compás de espera para poder, dar inicio formalmente con la clase. Mis estimados, como nada, para pues para la mayoría creo yo que esta semana que se viene, por muchos aspectos, pero siendo honesto y realista, la semana de Semana Mayor o Semana Santa, pues realmente algunos lo estábamos esperando como agua de mayo y me virtud que da la opción de poderse desconectar un poquito. En el caso mío, tanto no de tribunales, pero sí del día a día normal de la oficina. De hecho, vengo entrando reciente de una audiencia. Fíjense que he visto algunos correos, sé que hay algunas inquietudes con respecto al examen, pero les sé decir, mis estimados, que no me puedo involucrar en temas de examen, no tengo la competencia. Yo sé, ustedes me dicen, ¿y a dónde y a qué forma? Pues vamos a hacer las consultas, ¿verdad? Pero temas en relación a examen no puedo hacer correcciones, no puedo verificar, no, por eso les digo, les suplico que los correos que tengan que enviarme sean dudas de la clase, y no estoy diciendo que no se puede solventar, se va a poder solventar, pero no en clase, no en clase. Entonces ya lo vamos a verificar, por favor. Okay. 135 compañeros conectados. Sigue con el tema de de exámenes. Como les digo, vamos a verificar eso. Vamos a verificar eso, pero no tengo la competencia. O sea, por favor, no pierdan su tiempo enviándome el correo a mí. Voy a hacer las consultas del caso, ¿verdad? Y entiendo, tienen toda la razón del caso, pero por eso les digo, para que no vamos a saturar de ese tipo de consultas, el, para que no saturar de esas consultas, necesito consultas respecto a los temas que vamos a tratar el día de hoy en clase. Bueno, mis estimados, a la brevedad, perdón, a la saciedad, les he hecho la pregunta de cómo está constituido cómo está constituido propiamente organizado el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces, de esta cuenta sabemos de que lo que tenemos en el Decreto Ley 107 son 6 libros. Estos libros son disposiciones generales, procesos de conocimiento, procesos de ejecución, que es lo que nos corresponde empezar a ver el día de hoy. Luego, alternativas comunes a todos los procesos especiales. Luego, alternativas comunes a todos los procesos. Y por último, las impugnaciones. Entonces, ojo, yo no sé por qué, y les soy sincero, yo recuerdo también que casi lo único que yo recibí de las ejecuciones fue vía de premio y ejecución únicamente. Seguramente, y no estoy criticando porque al contrario, hablo muy bien de mi catedrática de Derecho Procesal Civil, la licenciada Carla, ha de ser por tiempo. Lo que sí les digo es que sí logró cimentar el conocimiento para poderla diferenciar de esta forma. Entonces sí es bien importante, si bien es cierto, es lo más importante la ejecución y la ejecución en la vía de premio, pero no es la única, y no es la única que se lleva a cabo. Entonces, para dar inicio ya en sí a la clase, ¿verdad? Vamos a empezar viendo lo que necesito
que hagan ahorita en su libro es lo siguiente, en su código. Quiero que se tomen el tiempo para encontrar cuáles son las ejecuciones, porque esto yo seguramente en procesal civil siempre haría esta pregunta como, ya sea como pregunta de examen o como pregunta de examen técnico profesional. La pregunta sería, eh, ¿cuál es, cuál es el, cuáles son las ejecuciones? Entonces, por favor, ubiquémonos, ubiquémonos en el artículo 294, artículo 294. Entonces, cada uno, cada uno de los títulos que tenemos a partir de ahí constituyen las ejecuciones. Entonces, necesito que las marquen y que las conozcamos. Nos vamos a tomar ahorita el tiempo para hacer eso, por favor, siempre teniendo abierto el correo para este tipo de consultas. Yo entiendo que hay varios que están, por favor, como les digo, no es una descortesía de mi parte el tema de no atender sus dudas con relación a esto, pero vamos a verificarlo en otro momento. No lo puedo hacer ahorita en tiempo de clase, aparte que no lo puedo hacer, simplemente no lo puedo hacer. En todo caso, voy a informar. Las dudas ahorita tienen que ser de clase, por favor, y yo voy a hacer las consultas más que hacer las consultas no puedo porque no está en mi competencia eso, ¿verdad? Ok, entonces, libro tercero. Entonces, recuerdo que uno desde diversificado estudia el, un método de investigación y ahorita vamos a hacer un método que va a ser de lo general a lo particular. ¿Por qué? Partimos del Código Procesal Civil y Mercantil, del Código Procesal Civil y Mercantil, nos vamos a cada una de sus divisiones, que son los 6 libros. De los 6 libros, sabemos que el libro tercero recoge lo que son los procedimientos de ejecución. Y dentro de los procedimientos de ejecución, la pregunta es, ¿cuáles son las ejecuciones en el Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco o en el Derecho Civil guatemalteco? Cualquiera de las preguntas pueden estar de diferentes formas, la cual indica, en primer lugar, el título 1, la vía de apremio. Con esto, con esto quiero hacerles acopio que uno debe de hacer referencia a tal y como lo regula la legislación. Nuestra legislación es el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el código dice, dentro de los procesos de ejecución, tenemos la vía de apremio, ¿sí? Vía de apremio. Es conocido también como EVA, ejecución vía de apremio. Esta ejecución, pues ya la vamos a ver sus características. Ahorita lo que tenemos que hacer es encontrar y o clasificar cuáles son estas. Entonces, tenemos en primer lugar la vía de apremio. Ahora bien, ¿qué viene después? ¿Qué encontramos después de la vía de apremio? Y mejor vamos a irme a la diapositiva donde las tenemos. Después de la vía de apremio tenemos el juicio ejecutivo. Y este lo encontramos en el artículo 327. Y dice efectivamente, la compañera Daisy Méndez me está consultando si aparte de esto hay alguna otra clase adicional. No, estas son las clínicas, Daisy. No se complique ya la vida. Esta es su clase. Con esto, primero Dios, va a salir satisfactoriamente aprobada y con esto gana su clínica. Muy bien. Tenemos entonces, primero la vía de premio. Segundo dice juicio ejecutivo. Ahora bien, ustedes van a escuchar que en el ámbito coloquial se habla del juicio del ejecutivo común. Ejecutivo común o ejecutivo en la vía de apremio. Pero ustedes no van a ver que la ley regule juicio ejecutivo común, solo regula juicio ejecutivo y a las cosas
Y eso lo han enseñado los grandes maestros y abogados de hace muchos años, o sea, de tiempos memoriales, en donde indican que las cosas tal y como están en la ley. A tal punto que a mí mis catedráticos me enseñaron que en los memoriales, ya que en el artículo 61 no dice peticiones, aunque sean varias, sino que en el artículo 61 regula petición. Por eso, hasta hoy en día, en mis memoriales yo escribo petición porque así lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 61. Aquí no dice ejecutivo común, ni juicio ejecutivo común. Aquí se lo regula juicio ejecutivo. Entonces, podemos ver que está el juicio eh, en la vía de apremio, proceso ejecutivo, en la vía de apremio, proceso ejecutivo, juicio ejecutivo. Luego nos vamos a lo que son el siguiente título, lo que son las ejecuciones especiales. Aquí nos trasladamos al artículo 336 y este tiene sus respectivas divisiones, por así decirlo. Dentro de lo que estamos haciendo aquí es una clasificación de las ejecuciones. Si bien es cierto, le vamos a poner más atención a dos en particular, pero lo que tenemos que saber de la existencia de todas las ejecuciones, que tal y como lo podemos ver acá, es vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencia y ejecución colectiva. Esas son las divisiones de las ejecuciones, procesos de ejecución. ¿Cómo se clasifican los procesos de ejecución? Vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencia y ejecución colectiva. Y algunas tienen sus subdivisiones, como lo vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las ejecuciones especiales tiene las ejecuciones de dar, ejecuciones de hacer y ejecuciones aquí no es de no hacer, sino ejecución de obligaciones de escriturar. Por eso no he subido esto. Aquí es de escriturar. Nos encontramos del artículo 336 al artículo 338, Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, continuamos con las ejecuciones. Luego viene lo que son la ejecución de sentencia. Y aquí es ejecución de sentencias. Debe estar tal y como lo regula la ley. Dentro de las ejecuciones de sentencia, ¿cuál es la clasificación? Ejecución de sentencias extranjeras. O sea, la primera ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras. Estamos entre el artículo 344 y 340. Y por último tenemos lo que es la ejecución colectiva. Les repito, los que se están incorporando, estamos haciendo una clasificación, pero al mismo tiempo encontrar en nuestro código dónde se encuentran los procesos de ejecución que estamos nombrando. Iniciamos con la vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales que se clasifican en obligación de dar, de hacer y de escriturar. Tenemos la ejecución de sentencias, que tenemos la ejecución de sentencias nacionales e internacionales o extranjeras. Y tenemos la ejecución colectiva, que son concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores, quiebra y rehabilitación. Y eso lo encontramos en el artículo 347. Voy a hacer las correcciones inmediato, no había verificado esto. Pido un momentito. Muy bien. Ahorita la ponemos ya con las correcciones. Ok. Entonces, les repito, por favor, necesito que se tomen el tiempo en hacer esta clasificación
Identifiquen y localicen estas ejecuciones dentro de su libro tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. Vía de premio, juicio ejecutivo, ejecución de sentencias, ejecuciones especiales, ejecución de sentencias tanto nacionales y extranjeros, como ejecución colectiva. Con respecto a la ejecución colectiva, podemos ver lo que es el concurso voluntario de acreedores, artículo 347. Tenemos también el concurso necesario de acreedores, que es el artículo 371. Tenemos por otro lado lo que es la quiebra, artículo 379. Y tenemos por último lo que es la rehabilitación, que es el artículo 398. O no sé si va a dar tiempo realmente de tocar, si se dan cuenta, el nombre de la clase es juicio ejecutivo. O sea, lo que tienen que aprender es el juicio ejecutivo. Solamente que yo no concibo que, o sea, que no tengan ustedes claro cuáles son las ejecuciones. Por eso es que muchas veces uno se gradúa creyendo que solo existe el ejecutivo y la vía de premio, no sabe de las otras. Y yo les soy sincero, en un momento determinado, pues seguramente sí me lo dieron, pero no me lo recalcaron un poquito y por eso no le presté la atención del caso. Pero sí es muy importante que tengamos bien, pero bien claro lo que son las ejecuciones. Vía de premio, juicio ejecutivo, no existe el ejecutivo común, repito, no existe el ejecutivo común, solo existe vía de premio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales que se clasifican en obligaciones de dar, hacer o escriturar, la ejecución de sentencias que pueden ser tanto nacionales como extranjeras, y tenemos la ejecución colectiva, concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores, quiebra y rehabilitación. Entonces tengamos esto, por favor, eh, en mente y hagamos las respectivas anotaciones en su código. Mis estimados, cuando les indico que hagan ustedes divisiones, que pongan separadores, banderitas, algún tipo de sistema de marcaje de sus códigos, me refiero a que uno tiene, de hecho, solo por enseñarles ahorita, porque el código procesal civil y mercantil que tengo en mano es el con el que utilicé en mis exámenes privados. No sé si alcanza a ver ahí los colores, en donde tengo amarillo, cosas importantes. Yo utilizaba el naranja para los plazos. Hay otros que utilizan en un color, o sea, el color es lo de menos, pero que ustedes lo identifiquen, lo que son los recursos con otro color, cosas importantes, plazos y así. Uno tiene que ir teniendo esa disciplina, y también es otra recomendación. No obstante que a uno le duele mucho perder sus códigos, pero realmente no debe de enamorarse de sus códigos, por lo menos los que están en constante modificación. Por eso es que el Código Procesal Civil y Mercantil yo no le he conocido ninguna modificación. A diferencia del Código Civil, sí ha tenido modificaciones, no digamos el penal y el procesal penal, esos dos los han modificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona empieza a estudiar el examen para los exámenes técnico-profesionales, que en el caso de ustedes, séptimo, octavo, noveno, décimo, ya pueden estar hablando de eso dentro de un año, tienen que analizar, o las personas que están solo cerrando por la clínica, mi recomendación es desháganse de todos los códigos que tienen. ¿Por qué? Porque los códigos que ustedes han estado utilizando ahorita a lo largo de estos años han sido códigos que ustedes los han utilizado para el pregrado. Y en el pregrado, si el catedrático que les da clase les recalca solo en el juicio ejecutivo, solo eso le van a marcar y le van a poner anotaciones. Pero esto para el examen técnico profesional no son más que distractores. Ustedes necesitan tener leyes nuevas. Y la otra situación, que les hagan una pregunta específica. Normalmente lo que se pregunta en los exámenes técnicos profesionales son preguntas referentes a las últimas modificaciones que han tenido la ley. Entonces sí vale la pena que se maneje de esta forma esto. Bien. Tenemos como objetivo de clase conocer el juicio ejecutivo. Ese es, pero como les dije, necesitaba que manejáramos en relación a cuáles son las ejecuciones. Las ejecuciones son 5, ya indicamos cuáles son estas. ¿Qué significa ejecución?
Ok, los procesos de ejecución son aquellos en los que se tenga que pagar una cantidad líquida y exigible. Y en los procesos de ejecución especial son aquellos en que se tenga que cumplir sobre cosa cierta y determinada. Así nos indica este concepto de lo que son las ejecuciones. Repito, la primera, los procesos de ejecución son aquellos en que se tenga que pagar una cantidad líquida y exigible. ¿En qué caso se puede ejecutar eso? Pues para determinar cuáles son los casos de procedencia, aquí sí ya tenemos que irnos a los respectivos artículos. Y para esto, con respecto a los títulos ejecutivos, nos vamos al artículo número 294, por favor. Artículo 294, Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, estamos entonces con lo que son los procesos de ejecución. Podemos definir como proceso de ejecución es aquel en el cual ya está comprobado el derecho de la parte actora. Ya está, ya está establecido, ya ha sido declarado el derecho de la parte actora, por lo que solamente se solicita al juez que haga valer ese derecho. Por eso es que tenemos primero juicios de conocimiento, que son aquellos para hacer declarar un derecho, y juicios de ejecución. Es para hacer valer ese derecho que fue declarado en un juicio anterior. En los procesos de ejecución no hay demanda. Ojo con esto. Procesos de ejecución no hay demanda. Acá hay primer escrito de ejecución. Primer escrito de ejecución es como se le denomina. Los elementos personales ya no son demandante y demandado, sino que en ejecución es ejecutante y ejecutado. Repito, aquí cambian. Es primer escrito de ejecución y ya no hay demandante y demandado, sino que hay ejecutante y ejecutado. Muy bien, entonces volvemos y repito esta pregunta. ¿Cuáles son las clases de ejecuciones? Las clases de ejecuciones son 5, son las que hemos estado nombrando anteriormente. Que las más comunes sean, sean el ejecutivo y ejecutivo en la vía de apremio es diferente, pero realmente son 5 las clases de ejecuciones. Entre las clases de ejecuciones podemos mencionar, tenemos las ejecuciones individuales o singulares. A estas son las que acabamos de referir. Esta es la primera clasificación de lo que es la ejecución y ejecución en la vía de premio. Estas son las singulares. Tenemos las colectivas. En las colectivas tenemos por definición lo que son el concurso, que es concurso voluntario, concurso necesario y la quiebra. Esto se refiere a lo que son las ejecuciones. Y por último, tenemos las ejecuciones especiales. Si vamos por lo que es la clasificación, que son sentencias nacionales, sentencias extranjeras y sentencias de dar, hacer, y en este caso, pues puede ser de escriturar. Con respecto a las ejecuciones individuales, se denominan individuales o singulares, ya que solamente existe un deudor y un acreedor. Por eso son singulares. El trámite del juicio ejecutivo y el ejecutivo en la vía de apremio es el mismo y solo se diferencia en cuanto a que uno de los dos tiene una audiencia por 5 días y el otro no, que eso es lo que vamos a analizar dentro del trámite propiamente dicho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Uno de estos dos juicios eh, tienen dentro de sí un pequeño juicio de conocimiento. Entonces, de esta cuenta, lo primero que tenemos que ver
es cuáles son los requisitos que debe tener un título ejecutivo. Si se dan cuenta, el artículo 294 indica procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede la ejecución en la vía de apremio. Estoy en el artículo 294, Código Procesal Civil y Mercantil. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces vamos a ver cuáles son los casos de procedencia. Tenemos en primer lugar la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, una sentencia que ya no vaya a ser y ya no pueda ser impugnada. Tenemos un laudo arbitral pendiente de ahí dice recurso de casación. Ok. Fíjense que para analizar este caso, de los casos que se tramitan en la vía ejecutiva, tenemos que entender para este trámite lo que es el proceso de arbitraje. Entonces, por favor, pregunto con respecto a este caso que acabo de leer. En primer lugar, primer pregunta, ¿qué es un laudo arbitral? Ojo, estoy mencionando en clase. ¿Qué es un laudo arbitral? ¿Cuál es el fundamento del laudo arbitral? Y tercera pregunta, laudo arbitral no pendiente de recurso de revisión. El compañero Minor Francisco González Ishcolín, y mucho gusto, dice, ¿puede repetir las partes en el juicio ejecutivo? Ok, cuando asumo yo que la pregunta de si se puede repetir es cuando una persona ha pagado en nombre de otra. Ejemplo, cuando hay obligaciones y obligaciones mancomunadas solidarias. Una obligación mancomunada solidaria significa que eh, tres personas asumen asumen una deuda. Entonces asumen una obligación. Son tres personas. Al haber más de una persona se convierte en una obligación mancomunada. Cuando son varios los deudores o varios los acreedores. Pero para que sea solidaria significa que puede ser constreñido a pagar todos o uno solo de ellos la obligación contraída. Entonces, ¿qué pasa si hay tres compañeros que deben y de los cuales solo uno paga o porque solo uno tenían que embargarle? La pregunta es, ¿puede repetir las partes en el juicio ejecutivo? Sí, sí pueden repetir porque esto deriva de la pregunta es un poquito amplia y la estoy interpretando. Cuando digo amplia es un poquito confusa. Estoy interpretando si es eso lo correcto, o sea, si porque a una persona le cobraron, él puede volver a interponer un juicio ejecutivo en contra de otra. La respuesta es sí, porque el principio es dentro de las obligaciones mancomunadas. Pero si es otro el caso, Minor, si fuera tan amable de ampliarme referente a la duda. Entonces tenemos, con respecto a esto, ¿cuáles son los requisitos del título? Perdón, estábamos en qué es un laudo arbitral. A ver, compañeros, necesito que empecemos a incrementar la participación. Son 245. Primer pregunta, ¿qué es un laudo arbitral? Bueno, primero lo voy a explicar y luego vamos a dar la definición. Para que lo entendamos, yo les dije que dentro del libro número 2, procesos de conocimiento del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos lo que es los procesos de conocimiento. Entonces, ahí, en ese libro, son tres los procesos de conocimiento, que es el juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Pero hay un cuarto juicio de conocimiento y ese lo tenemos siempre dentro del código, pero en el, está dentro del código, pero juntos, pero no revueltos, porque nos estamos refiriendo al proceso de arbitraje. Y eso está en la ley de arbitraje. La ley de arbitraje, en el caso mío, lo tengo en mi Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto 67-95. Ok, ¿por qué es importante que hoy entendamos lo que es el proceso de arbitraje? Que es un proceso de conocimiento.
Artículo 1, ámbito de aplicación. ¿Cuándo se admite este arbitraje? La presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional cuando, cuando el lugar de arbitraje se encuentre en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de arbitraje. Ahora bien, cuando nos estamos refiriendo a lo que regula la ley de lo que son, cuando procede la vía de apremio, entonces tenemos que tener claro qué es un laudo arbitral. Y para eso nos vamos a ayudar de Cabanelas, perdón, de Manuel Osorio. Vamos a ver, ahí está. Ese es el tipo de preguntas que necesito. La compañera Leticia Fuentes me indica cuál es la diferencia entre un laudo y una sentencia. Muy bien. El laudo, voy a leer primero la definición y luego explico, de acuerdo a lo que dice Manuel Osorio. Miren, pues, de acuerdo a Manuel Osorio, laudo, decisión de los árbitros, arbitradores dictada en conciencia por los amigos comunes de las partes sobre cuestiones que no afectan al orden público, inspiradas en la equidad y con propósito pacificador. Ese es un laudo. ¿Qué diferencia hay entre un laudo y una sentencia? La sentencia es la resolución que le pone fin a un proceso, pero pues estamos hablando de un proceso judicial cualquiera, mientras que el laudo, para este caso, que es un laudo arbitral, es una resolución efectivamente que le pone fin, pero en este caso, ¿a qué? A un arbitraje. Y esto lo regula la ley de arbitraje. ¿Y dónde está la ley de arbitraje? Que ya se las he indicado. Artículo, perdón, decreto 67-95. Vale. Pero ustedes dirán, ¿por qué se está metiendo? ¿Por qué se está metiendo el que hablar de tanto del laudo? Les voy a explicar. ¿Por qué? Y estoy dentro de la ley que les acaba de indicar. Para, para cuando salió Daisy Méndez, nos está mandando una definición de lo que es el laudo. Es el acto formal realizado por la autoridad judicial que lo declara como final y obligatoria sobre los puntos controvertidos en las partes. Ok, esta es definición de sentencia. Para que estemos hablando de un laudo es necesario que tengamos lo que es un arbitraje. Por eso vamos a la ley de arbitraje. Pero vean, yo les quiero recomendar, así como en un momento determinado se habló de que todo lo que dice Ministerio Público en Código Civil y Código Procesal Civil tiene que ser sustituido por la palabra por las siglas de Procuraduría General de la Nación. Y en este caso, para todo lo que haga referencia al recurso de casación, es porque antes era casación, hoy día es el único recurso que procede en contra del laudo arbitral es el recurso de revisión. Entonces tienen que sustituir eso y vamos a buscar el fundamento de lo que les estoy diciendo. Ok. Lo que les estoy diciendo es que esa corrección que están haciendo les voy a dar el fundamento. Tienen que ubicarse en el artículo 43 de la ley de arbitraje. Normalmente esta ley se encuentra a la parte final del Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto regula que, de acuerdo
impugnación del laudo. La única forma que se puede impugnar el laudo es a través de el recurso de revisión. Por eso el artículo 43 indica el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral. El único recurso, el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral. La compañera Loida Unice Pacheco me dice que puedo colocar en la presentación las guías de sus diapositivas. No entiendo lo de las guías, mi estimado. No, no entiendo la pregunta o lo que me está pidiendo. Si me lo pudiera aclarar, con mucho gusto. Compañera Gladys Nis, gusto en saludarle, Gladys. Laudo es la resolución dictada en el procedimiento arbitral con eficacia equiparable a las sentencias judiciales. Tiene la misma situación, solo que en el caso de los árbitros, no necesariamente estamos ante jueces, podemos estar ante amigables componedores, por eso son árbitros. De hecho, donde más tengo experiencia todavía es cómo se constituye dentro del proceso laboral colectivo, cuando se va a dilucidar en relación a algún conflicto colectivo dentro de dos instituciones, es decir, normalmente uno o más sindicatos contra un patrono, pues para que se vayan o no a la huelga, en este caso se tiene que constituir un arbitraje. Y estas personas son seleccionadas y las personas se constituyen en lo que es un árbitro. A la compañera me disculpo, pero no le entendí lo que me estaba pidiendo Loida. Dice colocar en la presentación las guías de sus diapositivas. No entiendo a qué se refiere con las guías. Me lo aclara y con mucho gusto lo podemos, Loida. Ok, entonces, seguimos con el tema de la ejecución. Entonces ya tenemos claro por qué es que en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y les aseguro que todos ustedes lo tienen tal y como parece así, que eh, el segundo causal o de caso de procedencia del título ejecutivo es lo que es un laudo arbitral no pendiente de recurso, entonces de que revisión. Y si quieren, ya les dije también el respectivo fundamento legal para que hacer ese cambio. Tenemos por otro lado lo que son los créditos hipotecarios. Sabemos que estamos hablando de derechos de garantía, derechos reales de garantía, lo que son bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Todavía hay, mis estimados, se siguen utilizando por los bancos. Quinto, lo que son los créditos prendarios. ¿Qué es un crédito prendario? Es garantizar por medio de un bien inmueble. Tenemos por último, sexto, la transacción celebrada en escritura pública. Es algo que se puede ejecutar. Transacción. ¿Qué es una transacción? Necesito que me respondan la pregunta. ¿Qué es una transacción y su fundamento legal? Por favor, necesito que despertemos y que participen un poquito. ¿Qué es una transacción y cuál es su fundamento legal? Así. Ustedes tienen que acostumbrarse ya a responder como van a responder en su examen técnico profesional, sea en línea, sea la modalidad que sea, pero tienen que estar preparados. ¿Qué es y cuál es el fundamento legal? Muy bien, vamos al código y código civil. Nos vamos al artículo 2151. Artículo 2151 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué es una transacción? Vamos a ver, ya hay participaciones. Yeltsin Elaine Escobar, el artículo 40 de la ley de arbitraje se puede relacionar con la definición de laudo. Voy a verificar si es ese. No quiero decir si solo por.
Si es el fundamento, el artículo 40. Forma y contenido del laudo. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. Eh, pues tanto como definición, no creo que nos diga este. Pues yo no lo veo como una definición. Hace referencia al contenido, pero no lo tomo como una definición. No es, no, mi estimado Jersey, no creo que sea eso una definición. Ah, las definiciones. Estas definiciones se las voy a emplear, mi estimada Loida. De hecho, por eso es que no está cargada las últimas 2 semanas. Las dos últimas 2 semanas lo voy a cargar, solo que me dé un poquito de tiempo porque son las definiciones que hacen falta. Despreocúpese, se van a aparecer. Por eso es que no está todavía. No quiero mandar algo provisional y después cambiarlo porque se quedarían con eso. Pero vaya que me lo recordó, yo lo voy a estar actualizando. Y muchas gracias por la observación. Sí lo voy a colocar. Bien, con lo que son los procesos de ejecución, seguimos. Los procesos de ejecución son aquellos en los que se tenga que pagar una cantidad líquida exigible y en los procesos de ejecución especial son aquellos en los que se tenga que cumplir sobre cosa cierta y determinada. ¿Qué nos hace falta del artículo 294? Ah, vale, perdón, íbamos por la transacción, la transacción. Muy bien, la transacción, ya les dije el artículo 2151. Entonces, primera pregunta que dice, ¿qué es la transacción? La transacción es un contrato típico civil, regulado en el artículo 2151 y qué es lo que, para qué sirve. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evita, evitando el pleito que podrá promoverse o termina en el que está principiado. Artículo 2151, contrato de transacción. Ahora bien, ¿para qué sirve el contrato de transacción, por así decirlo? Y vamos a poner un ejemplo, porque de la mejor forma que podemos entender es con un ejemplo del contrato de transacción. Muy bien. ¿Qué pasa si llega el momento en el que van a ejecutar un acuerdo, una sentencia ya vimos el juicio oral, el juicio oral de alimentos? Dentro del juicio oral de alimentos, en sentencia se dictó que el hombre tenía que pagar 1,000 quetzales a la mujer. A estas alturas resulta que hay 36 meses que no ha pagado, lo que equivale a 36,000 quetzales. Entonces la señora lo que tiene es una sentencia. ¿Qué tipo de sentencia es? Una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y esta sentencia con lo que va a hacer es ejecutarla para cobrar, es decir, va a cobrar, la interpone y resulta que llegado el momento, el hombre lo que quiere para detener el caso es interponer una transacción, es decir, sí le voy a pagar, pero le voy a pagar a mi modo. O sea, primero voy a hacer un pago, después otros pagos, pero resulta que al final de cuentas no le cumplió con esa transacción, por eso se llama transacción, es una tranza entre las dos partes. Toda vez que no se haya llevado a cabo esa transacción, ¿qué es lo que sucede? Y cuando no se ha llevado a cabo, cuando no se ha llevado a cabo la transacción, para esto sirve. O sea, puede detener en un momento incluso que una persona se vaya detenida ya cuando esto ha llegado se haya certificado lo conducente. Es decir, se pretende que la persona no pagó, se va a la vía penal, entonces se puede interponer un contrato de transacción donde la persona se compromete a pagar de otra forma. Bien, seguimos con las ejecuciones. Esos son los casos de procedencia del juicio ejecutivo. La voz de ejecución significa adecuación de lo que es a lo que debe ser. La voz de ejecución significa adecuación de lo que es a lo que debe ser. El juicio hace conocer lo que debe ser. Si lo que debe ser no es conforme a lo que es, se necesita una acción para modificarla, lo que es en lo que debe ser.
En este sentido, puesto que lógicamente la acción presupone el juicio, dicha acción aparece como algo que viene después y se resuelve en un cumplimiento. Entendida la ejecución en un sentido más amplio, contra, en, entra en ella tanto la actividad referida a la obediencia al mandato como la actividad dirigida a procurar su eficiencia. Es decir, que en un juicio de conocimiento se sentenció a una persona que debe pagar 1,000 quetzales. Entonces, en la ejecución lo que se va a hacer es dar cumplimiento a lo que se debe hacer, es decir, adecuación de lo que es a lo que debe ser. Eso es la ejecución en general. Continuamos con, vamos a ver ahora lo que es la vía de apremio. No quiere decir con eso que terminemos la ejecución, sino que hay cosas comunes entre la ejecución y la vía de apremio. Mis estimados, tengo entendido que ya les van a habilitar un laboratorio. Aquí está. Compañero Milton Powell, siempre participativo. Artículo 2151, el contrato de transacción es para el compañero Rudy Giovanni Hernández. Rudy Giovanni Hernández nos indica que es para dar fin a un litigio o no llegar al litigio. Mis estimados, fíjense que algo muy importante ahora, muy, pero muy importante. El problema no es saber, no es, lo difícil no es saberse las definiciones. El problema es saber cómo y cuándo utilizar utilizar la función jurídica. Y fíjense que les voy a lanzar una pregunta. Y yo sé que muchos de ustedes, y miren, voy a lanzar una pregunta porque quiero que analicemos. Les pregunto, vienen y los llama un familiar de Estados Unidos y les dice, mira, fíjate que yo necesito comprar una propiedad en Guatemala. Yo sé que estás estudiando derecho o que ya solo te hace falta tu clínica. Entonces, decime cómo puedo hacer para hacer esa compra sin que yo viaje, para que alguien compre en nombre mío. Entonces, se las anticipo de una vez porque yo sé que la mayoría de ustedes me va a decir, por medio de un mandato. La respuesta no puede ser ningún tipo de mandato. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes le darían a la persona? Repito el caso, analícenlo, pónganse en ese caso. Ya empezaron a llover ya empezaron a venir los correos más seguidos. Así sí me gusta que estén participando, mis estimados. Ok, artículo 2151, la transacción. Los Minda Mayulandia. Los Minda, muchísimas gracias. Efectivamente, 2151. De eso se trata, que aprendamos a conocer las figuras para qué sirven. Jennifer Rubí Alarcón, artículo 4, Código Procesal Civil y Mercantil, en su número 2. Regula arbitraje significa cualquier procedimiento arbitral, con independencia de lo que sea o no una institución arbitral permanente, ante ella se lleva a cabo. Muchas gracias, Jennifer, por los aportes. Luego tenemos, es un contrato por el cual las partes eh, conceden, tienen concesiones recíprocas. Daisy Noemí Méndez nos está indicando en relación a lo que es el contrato de transacción. Es bueno que lo sepan y que lo conozcan. La transacción nos da su definición también Maynor Francisco González, en relación a lo que es el contrato de transacción. Es correcto tu aporte? Transacción, artículo 39, ley de arbitraje. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a una transacción, se resuelve el litigio. El tribunal arbitral dará por terminado las actuaciones. Nos está dando un aporte más interesante de ya con fundamento en la ley de arbitraje. Muchas gracias, Evelyn Cardona Mata. Artículo 2446 del Código Civil nos hace referencia sobre la transacción. ¿Es correcto, mi estimada Beatriz? Y por último tenemos Michelle Urbina, la transacción se puede presentar en escritura pública o documento legalizado por el notario. ¿Es correcto también? Puede ser por acta judicial o petición a juez. ¿Estoy en lo correcto? Mi estimada Karen Michelle, tengo entendido, pero lo vamos a fundamentar porque si no les estoy hablando pura casaca, mis estimados, que el contrato de transacción es un contrato solemne y solemne significa que debe de obrar en escritura pública, pero lo vamos a fundamentar, ¿verdad?
Permítanme un momento para contestar esta pregunta. Bueno, está en lo correcto y el fundamento está en lo correcto, mi estimada Karen. Tal vez porque yo las manejo solo en escritura pública, pero por eso quise corroborar y está correcto. El fundamento de lo que acaba de decir de la transacción es, la transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida a juez cuyas firmas estén autenticadas por notario. Artículo 2169. Entonces, estamos en lo correcto. Dudé, pero por eso le digo, la ley es la que finalmente la que nos corrige. Muchas gracias por su aporte, Karen Michelle Urbina. Ok, seguimos. Entonces, con lo que es la vía de apremio. El término apremio tiene muchas acepciones. Para entender lo que significa un juicio ejecutivo en la vía de apremio, tenemos que entender primero qué significa la palabra apremio. Para tal efecto, dentro de las diferentes acepciones que tiene, tenemos que es un procedimiento o mandamiento de autoridad judicial para compeler el pago de alguna cantidad o al cumplimiento de otro acto obligatorio. Esa es la definición que nos dan de lo que es de lo que es la vía de apremio. Solo voy a verificar horarios. Okay. Entonces, qué es una ejecución en la vía de apremio? En el juicio ejecutivo, en la vía de apremio, desde el inicio del proceso, en la demanda inicial se solicita el remate de los bienes, porque ya se tienen asegurados, que garantizan la obligación, salvo los títulos que no obstante se ejecutan en la vía de apremio, no tiene garantía prendaria o hipotecaria, siendo necesario por consiguiente el requerimiento de pago de la suma adeudada y el embargo de bienes para luego solicitar el remate de los mismos. Entonces es un juicio mucho más rápido, mucho más apremiante, tal y como lo regula esta definición. Recibe su nombre por ser un juicio rápido, donde se resuelve sin dictar sentencia. ¿Por qué no se dicta sentencia? Porque ya está declarado el derecho. Y al iniciar el mismo, en su primera resolución se fija la medida coercitiva que puede ser el remate del bien dado en garantía. Apremio es el mandamiento del juez en fuerza de la cual compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa, es decir, que es el mandamiento judicial que obliga a la persona a cumplir con la obligación pactada. Es un juicio muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No tenemos que salir del esquema de lo que es el juicio ordinario, que es el juicio prototipo. O sea, recuerden que lo decíamos. Es un juicio prototipo. En este caso, la vía de apremio es muy diferente. Vamos ahora a ver algunos de los temas principales con respecto a la ley en lo que es el juicio ejecutivo y el juicio en la vía de apremio. Vamos y tenemos que hacer, y fíjense que yo les quiero invitar, yo les dejo algún tipo de cosas para que hagan. Y me recuerdo que me lo dijo y a mí me dio mucho problema en pregrado entender el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Porque dentro de mi lógica decía, bueno, para uno son títulos ejecutivos y para el otro otro. No, no lo piense así de cerrado. Yo recuerdo, pero por lo menos preguntaba, yo sí preguntaba y preguntaba bastante, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabe qué va a hacer? Y se imagina que ya me linchaban, que por culpa mía pusieron una tarea. Culpa mía colocaron una tarea, se pueden imaginar, ese bullying siempre ha existido todos los tiempos. Me molestaron bastante por eso, pero la tarea consistió en hacer un esquema
del juicio ejecutivo y luego del juicio ejecutivo en la vía de premio y ponerlos a la par. ¿Qué es lo que diferencia uno del otro? Con respecto a la pregunta, la compañera Loida Pacheco nos dice, es un acto jurídico bilateral por el que las partes, haciendo concesiones recíprocas, extinguen las obligaciones litigiosas sudosas. Está todavía en transacción. Muchas gracias, Loida. El compañero Milton Powell nos indica, según he visto, al existir sentencia en un juicio ejecutivo, alimentos, por ejemplo, no garantiza el inmediato pago de lo deudado, ya que el deudor puede aceptar el pago, pero demorarse en pagar hasta que nuevamente se le exija por la vía legal. No sé si estoy mal. Eh, sí, quiero interpretarlo como lo estás pensando. Sí, es una situación así, solo que en el ejecutivo, ojo con esto, y esta lo podemos poner pregunta hasta como por tipo pregunta de examen. El juicio ejecutivo en la vía de premio tiene sentencia, sí o no. Juicio ejecutivo tiene sentencia, sí o no. ¿Cuál tiene sentencia y cuál no? Pero para responderme necesito que vean su código, por favor. ¿Cuál tiene sentencia y cuál no? Revisemos nuestro código, por favor. Y con su respectivo fundamento de ley. Mirna Marilyn Morán. Sí se hace una representación, pero no sé si estoy mal. La escritora de la que estoy comprando se va a su país para los pases de ley, se va para regresar y aquí también hay que sacar pases de ley a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, es de la pregunta que hice de cómo se puede hacer para hacer una compra. Y el procedimiento que está indicando mi estimada Mirna Marilú es el correcto, pero no es la vía más sencilla. Y les recuerdo que el día de mañana que ustedes tengan aquí está indicando mandato, Leticia Fuentes. No, no es el mandato, es algo mucho más sencillo. Y fíjense que yo lo he puesto en práctica, pero la primera vez que lo puse en práctica no fue en la vía, o sea, sí fue en la vía notarial, pero fue por un proceso penal, la primera vez, y se los quiero compartir porque yo lo aprendí ya en el ejercicio de la carrera y quiero que ustedes lo aprendan. De eso se trata, que podamos, dentro de las experiencias que yo tengo, pues, buenas y malas, pues que ustedes aprendan. Repito el caso, analicémoslo, por favor. Imagínense pero ustedes pónganse que es su tía querida que está allá en Estados Unidos, es aquel tío, aquella tía que les mandan su caja con tenis, su estreno, los celulares y una que otra laptop por ahí en esa caja. Es esa tía que les manda eso, que la quieren mucho y le dice, mira, mija, tú que estás estudiando derecho, resolveme esto. Fíjate que yo quiero comprar o quiero vender una propiedad en Guatemala. Digamos que la quiero comprar, pero no quiero viajar. Y se las pone una vez así, pero no quiero dar ningún mandato. No quiero dar ningún mandato. No quiero hacer una escritura de mandato. Fíjense, pues, ¿cuál es la solución entonces? Y fíjense que la solución está en el Código Civil. Ahí está. Ya empezaron a venir las respuestas. Minor Francisco González Iscolín. El juicio ejecutivo tiene sentencia de acuerdo al artículo 332 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es correcto. Entonces significa que ¿cuál es la que no tiene sentencia? El EVA, ejecutivo en la vía de apremio. Muy bien. Seguimos con otro par de diapositivas más. Con respecto al juicio ejecutivo, en el Código Procesal Civil y Mercantil está contenido dentro de los procesos de ejecución, pero sin desconocer la fase declarativa que se desenvuelve hasta la concreción de la sentencia. ¿Sentencia de qué? Sentencia de remate, al cual son aplicables todas las disposiciones de la vía de apremio. Por eso era la pregunta, ¿cuál tiene sentencia y cuál no? Porque tiene todavía un pequeño proceso de conocimiento. Entonces, esa es la parte que debemos de tener. Yo les quiero recomendar, mis estimados, en la forma que ustedes lo hagan. A final de cuentas, creo que lo puse dentro de un laboratorio.
Me van a maltratar por ese laboratorio seguramente, pero la intención es buena. La intención es buena. Traten de hacer los ejercicios que les puse ahí para su... A final de cuentas, las preguntas son, ustedes ya saben que el tipo de preguntas mías son bastante sencillas, no son rebuscadas, pero sí necesito que hagan los esquemas de todos los procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Y me disculpo por la bostezadera, mis estimados, pero como les dije, salí de tribunales de madrugada y todavía ahorita acabo de venir de tribunales. Me encanta, me gusta hacerlo, pero también hay un momento en el que eso más el calor ya pega un poquito. Procedencia del juicio ejecutivo, ¿verdad? Ese es algo muy importante cuando procede cada uno de los juicios. WASP indica que debe entenderse por esta clase de juicio aquel proceso de cognición común, pero sumario por razones cualitativas que está destinado a satisfacer pretensiones dotadas de una fehacencia legalmente privilegiada. Se mandó este WASP con esta definición un poquito, yo lo puse a propósito, pero está un poquito confusa porque hace referencia a que es un proceso de cognición. Ok, ¿se recuerdan que cómo debemos de interpretar eso? No es un proceso de cognición, es un proceso de ejecución. Sin embargo, tiene inmerso, por así decirlo, un pequeño juicio de conocimiento, donde hay una fase o etapa eminentemente probatoria. El artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica cuáles son los casos de procedencia de, el juicio ejecutivo. Ya vimos el de la vía de apremio, ¿se recuerdan? Entonces vamos a ver. El artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la procedencia del juicio ejecutivo al enumerar los títulos ejecutivos en virtud de los cuales procede, pero no siendo objeto de este trabajo desarrollar en qué consiste cada uno de ellos. Me circunscribo a tratar únicamente uno de las causales. Antes de entrar a la demanda, vamos a analizar cada uno de los títulos ejecutivos. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos en materia del juicio ejecutivo? Ok. Tenemos en primer lugar, artículo 327, los testimonios de las escrituras públicas. Ustedes están en séptimo, ya recibieron, ya recibieron lo notariado, pero creo que están empezando a recibir notariado, si mal no estoy. Entonces, vamos a darles el fundamento para que entiendan esto. Solo les voy a dar un fundamento de esto para que sepan de qué estamos hablando. Ok, ¿qué es un testimonio de la escritura pública? Artículo 66 del Código de Notariado. Artículo 66, Código de Notariado. Asumo que todos ustedes tienen que tener su Código de Notariado por ahí. Y cuando se está haciendo referencia al testimonio de la escritura pública, está indicando lo que regula el artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. El artículo 67 nos indica que el testimonio será compulsado por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer las funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Aquí se indica entonces
En pocas palabras, ustedes tienen una escritura pública y de esa escritura pública lo que se debe de obtener es una fotocopia del papel protocolo ya impreso. De esto se extiende un testimonio. Esa es lo que se debe presentar. Eso es lo que es ejecutable. El testimonio de la escritura pública. Eso lo pueden ejecutar, de que algo se pueda o se tenga que cumplir. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiera principio de prueba por escrito. Aquí les hago la siguiente pregunta. Es que de verdad, mis estimados, muchas veces leemos cosas que ni siquiera entendemos. Ahora les hago la pregunta. Vamos otra vez a los correos. ¿Qué es una confesión ficta? ¿Hay confesión ficta? Sí, en el proceso civil guatemalteco. Ahí está. Ya tuve la respuesta. Muy bien, muy bien. El compañero Sergio Amílcar López Cortés, sede 115. No sé dónde es esa sede. Ahí me cuentan. Respuesta a cuál sería la figura. Muchísimas gracias, Sergio. Esa era la respuesta que estaba esperando. Gestor de negocios, artículo 1605, Código Civil. La respuesta de que en lugar de eso se puede hacer un gestor de negocios es el artículo 1605, Código Civil. ¿Qué es lo que pasa? Si es su tía y no porque la gente está en Estados Unidos, en el caso de los de Estados Unidos, no quiere decir que tenga mucha plata o que quiera demasiada plata. En este caso, lo que significa es de que está buscando la forma más cómoda y es decir, que la persona va a gastar o invertir, si lo quieren tomar así, en lo de la casa, más lo que va a gastar en la compraventa y después tiene que pagar un contrato de mandato, el correspondiente, más la inscripción, o sea, pero ya con el gestor de negocios es bastante sencillo eso. Se haría como gestor de negocios 1605, también Milton Berman nos da la instrucción. Que yo no expliqué. Mirna Marglú, creo que si se hace una representación, pero no sé si estoy mal, la escritora de quien está comprando se va de su país con pases de ley. Sí, la respuesta correcta, mi estimada Marilú, es por medio de un gestor de negocios. Un gestor de negocios, yo lo apliqué la primera vez. De hecho, miren pues es que de verdad, mis estimados, la carrera es bien, pero bien emocionante. Vaya, les pongo el caso así rapidito, rapidito, porque tiene que ver con esto. Un vecino me recomendó y me dijeron, mira, lógicamente a nadie le gusta saber que alguien lo aprendieron, la persona tenía orden de captura. Tenía orden de captura por el delito de negación de asistencia económica. Eso significa que él atravesó un proceso oral de fijación de pensión alimenticia, después se vio a la vía ejecutiva, no pagó, y por último se fue a la vía penal. En la vía penal, pues le pusieron orden de captura, eso ya se los he explicado, y a él lo capturaron. Bueno, eso está en la vía penal. Entonces llegué con el señor y me dijo, le debía 157,000 quetzales a la señora. Entonces me dijo, yo la única forma que tengo de obtener el dinero, pues le voy a decir a mi hermana que le cedo la mitad de una casa que tenemos en la zona 1, una casa valorada más o menos en 1,500,000 de quetzales, una casa grande en zona 1. La cosa, la hermana está en Estados Unidos, la hermana de Estados Unidos le mandó a decir pero él ya preso, que lo único que podía hacer por él era mandarle el dinero equivalente a los 157,000 y él cometió el error de una vez decir la cantidad. Entonces ella le da 157,000 y ni un centavo más. La cosa es de que me hicieron llegar eso, ¿verdad? Pero para hacer eso significa que le tenía que ceder a nombre de ella los derechos sucesorios de la casa. Y para cederle los derechos sucesorios, tuvo que actuar uno de los notarios de la señora como gestor de negocios. Tuvimos que hacer esa figura. Y para eso su servidor tuvo que asistir a Pavoncito, donde se encontraba el señor. Sector 7, Pavoncito. Entonces, ahí fue la primera vez, ya me recuerdo de hace varios años, y se tuvo que aplicar el gestor de negocios. Ahí fue donde dentro de mí les soy muy sincero, por eso les digo, yo les comparto estas experiencias
Y porque yo no les voy a decir, no, yo salí de la universidad sabiendo que era un gestor de negocios. No, no, la verdad, o sea, yo se los podía definir, les podía dar el fundamento legal. De hecho, me preguntaron sobre el gestor de negocios, tanto en civil como en notariado, pero no sabía para qué o cómo poderlo utilizar. No lo sabía. No le soy sincero. Le soy muy sincero y esa es la idea que aprendamos, pues. Aquí vienen ya las preguntas que me gustan. Vamos a ver. Una, una pregunta de la compañera Luz Chubay. Si una pareja de esposos tienen una propiedad a nombre de ambos y se encuentran en Estados Unidos y quieren vender una propiedad que se encuentra ubicada en Guatemala, ¿qué procede? Pues pueden utilizar el gestor de negocios. Pueden utilizar el gestor de negocios. Usted, Luz, tú los puedes fungir como gestor de negocios, entonces vas a aparecer ante un notario, comparece por un lado la señorita Luz Chubay, quien se identifica con un número de identificación tal y tal, quien funge como gestor de negocios de quién, de los señores tales y tales, se identifican, quienes se identifican con tales, quienes son copropietarios del bien ubicado y se describe el bien. Así se hace en escritura pública, se vende y se registra y ya pasó a nombre de otra persona y solo fungió como gestor de negocios. ¿Qué es lo que pasa? Miren, pues mis estimados, lo que pasa es de que yo creo, y no me las quiero picar ay, que tan, no, pero es la verdad. Por ejemplo, a mí me vienen diciendo gente, mírale, que yo quiero usar mi testamento, pero es muy caro. Ok, le sale muy caro o no lo puede hacer o no lo quiere hacer, pues haga una donación entre vivos. Si solo una casa tiene, ¿para qué se va a poner a hacer eso, verdad? O sea, les recuerdo, el notario, eso ustedes lo han de haber visto. ¿Cuál es la definición de notario del último congreso de notariado latino? Es la persona que recibe, transforma, le da forma a lo que quiere el cliente y le ofrece lo mejor. Entonces, a uno le dicen algo y tiene que buscar la mejor forma. Y ahorita en esta audiencia, o sea, la persona estaba por un accidente de tránsito, tiene que buscarse la forma para que él salga. Ok, necesitaba un recibo de bolos y teléfono, no tiene. Bueno, entonces hacemos tiene que buscar la forma, para eso está uno. La profesión que que ustedes escogieron es para resolverle problemas a la gente. Y eso es muy satisfactorio. Lógicamente es más satisfactorio cuando resolver esos problemas incluye pues tener una buena cantidad de dinerito entre la bolsa, pero de eso se trata nuestra carrera, de resolver los problemas de las personas. Y en este caso, respondiendo a la compañera, ahí aplica perfectamente el gestor de negocios. Ahora, ¿por qué les decía por qué no, ahí necesita un mandato? ¿Qué es lo que pasa? Que un mandato implica cobrar otra escritura. Sí, pero hay que ser un poco honesto. Cuando uno es honesto con el cliente regresa, porque le dicen, chica, aquel que me asesoró bien. Y Yeltsin Elaine nos está dando una de las respuestas, que es la confesión ficta. Es una falta de contestación o contumacia. La contumacia es rebeldía por la circunstancia de inasistir o no contestar a la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Si se cita en un juicio oral a la persona a contestar algún interrogatorio y no se presenta, entonces se tienen como contestados en sentido negativo las preguntas que le están haciendo. Una vez se haya aportado prueba. Por eso dice, una vez se haya aportado prueba. Muchas gracias, Yeltsin Elaine. Es una correcta definición de lo que es la confesión ficta. Aquí tenemos otro por Lidia Araceli Castellanos Piché. La confesión ficta es la sanción que impone la ley al litigante reticente, que no obstante haber sido legalmente citado para que concurra a contestación de demanda, se resiste a comparecer, renunciando con su omisión al sagrado derecho de la defensa que la ley le ha garantizado. Eso es la confesión ficta. Leticia Fuentes, gestor de negocios para vender también aplica, es correcto, pero fíjense que yo se los comparto, mis estimados, porque yo les digo que yo realmente fue pregunta de privado y la contesté, y como de esta parte la contesté muy bien, pero no sabía cómo aplicarlo, les soy sincero. Muchas gracias, Leticia. José Rocael Zacarías, el principio efecto de la incomparecencia, esta confesión, la cual produce plena prueba mientras no se rinda prueba en contrario. La confesión ficta es una ficción legal
puesto que el hecho de inasistencia por sí solo crea el efecto en el cual al que incumple con no comparecer a la declaración de parte se le tiene por confeso, pero para este presupuesto, para que este presupuesto se dé, no solo tuvo que haber sido citado para prestar la misma, sino además tuvo que haber sido apercibido de su confesión. Eso es muy cierto. Muchas gracias, José Rocael. Eso es confesión ficta. La compañera Mirna Marilú Morán, ¿se haría con un gestor de negocios? Sí, pero ¿cómo se hace para hacer la inscripción en el registro de la propiedad, por ejemplo? Y si esa persona es gestor, el comprador da la autorización para que sea gestor a través de algún poder. No, no se tiene que dar. Solo así se inscribe. Lo que pasa es que hay unas, ahorita les voy a decir cómo se llaman, hay unas normas generales del registro de la propiedad que publica y ahí está la función del gestor de negocios. Déjenme ver si las directrices del registro de la propiedad, no recuerdo cómo se llaman, pero reglas. A ver si recuerdo cómo se llaman estas. Si no se los tengo, porque yo se los vivo dando en notariado a los alumnos. Ok, vamos con lo que es la demanda. Ustedes van a decir, nos dijo que no se llamaba demanda, sí, pero a final de cuentas yo lo que necesito es que entiendan, ¿verdad? O sea, lo que estamos, como lo hablamos en su momento, no se le dice carta magna a la Constitución, no se le dice, pero si decimos carta magna entendemos, aquí es demanda, ¿verdad? Esta es exactamente igual para el caso de la ejecución en la vía de apremio, para la cual debe observarse lo establecido en los artículos 61, pero no, ya sabemos que no solo es 61, 106, 107, hay varios artículos. O sea, es exactamente lo mismo lo que aplica para este efecto. Tenemos lo que es el mandamiento de ejecución. Ojo con esto. Mis estimados, aquí estoy hablando, primero quise hablar de las ejecuciones, y si se dan cuenta, no decía, o sea, yo no les puedo hacer esto, yo no les puedo decir, porque si no, uno cree, como solo es estudioso, solo se conoce. Y les digo, hoy en día no hay semana, no hay día, no hay par de días donde yo no descubra algo que yo jamás en mi vida había sabido del derecho. Esta carrera se presta para que uno entienda mucho más o, o por decirles ahorita que estoy bastante inmerso dentro de lo que es el derecho laboral y en tantas cosas de derecho laboral, y cuando ya uno lo practica, le agarro el mismo saborcito, y cuando uno ya maneja los artículos ya en la práctica, tal y como lo maneja en penal, lo maneja en civil, es bonito, es bonito. Miren, yo les comparto ese gusto, ¿verdad? Pero el litigio lo disfruto mucho. Mandamiento de ejecución. Opera en igual forma que en la ejecución en la vía de apremio, con la diferencia que se da audiencia al ejecutado por un plazo de 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. Pregunta: ¿cuál es la única excepción que se puede interponer en las ejecuciones? La única que se puede interponer, que fue mira cuando ponga así, pero es el aro de luz que tengo. Repito la pregunta: ¿cuál es la única excepción que es válida en la ejecución o ejecución en la vía de apremio? Les voy a conseguir el fundamento. Ofelia, yo también pensaba lo mismo, pero les voy a buscar el fundamento del registro de la propiedad, cómo se opera esto. Como dice usted, es algo muy riesgoso, pero sí es viable. Ok, aquí el compañero José Castellanos es una pregunta. Podría ser una pregunta: el esposo está en Estados Unidos, quiere divorciarse de la esposa que está en Guatemala. Ahí sí podría ser con un mandato especial. Ah, ahí vamos nuevamente a fundamentarnos. Aquí ya estamos. Vamos a ver lo que regula nuestro
aquí sí ya nos vamos al libro, ¿cuál es el fundamento? Vamos a ver si alguien se nos anticipa para decir cuál es el fundamento de lo que está preguntando el compañero. La respuesta sí es correcta, mi estimado, pero vamos a indicar cuál es el... Artículo 1692. 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, es decir, una persona puede contraer matrimonio por medio de poder, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, pactar las bases, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Aquí está dando misiones, por así decirlo, específicas, nos da la ley, ya indiqué el fundamento legal. Seguimos acá. Con el plazo de los 5 días tenemos cuáles son las actitudes del ejecutado. ¿Se recuerda que dijimos que eran dos las partes? El ejecutado puede tomar varias actitudes, ya que una vez despachada la ejecución y llevado a cabo el requerimiento de pago, el ejecutado puede desatenderlo, es decir, no comparecer a deducir oposición o a interponer excepciones, lo que se toma como una aceptación del reclamo, teniendo el juez que dictar sentencia de remate. Aquí se dicta una sentencia de remate declarando si al lugar o no a la ejecución. Puede también darse el caso que el ejecutado atiende el requerimiento y en este caso paga la suma reclamada y las costas que se han causado. Si fuera este el caso, se da por terminado el procedimiento y se obtuvo, se llevó a la realidad lo que se quería, que era el pago. Henriac, las excepciones nacidas con posterioridad, artículo 297, no, no, aquí nos tenemos que ir directamente a la ejecución, Henry. Recursos. El único recurso que cabe en el juicio ejecutivo es la apelación y se limita exclusivamente contra el auto que deniegue el trámite de ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Ello en razón que dentro de esta clase de juicio cabe el juicio ordinario posterior, en donde sí puede hacerse valer toda clase de recursos, incluso la casación. Siempre continuando con los recursos. El trámite para la apelación en segunda instancia es sumamente breve y de acuerdo al artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, el Tribunal Superior señalará el día para la vista dentro de un término que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de 3 días, so pena de responsabilidad personal. Día para la vista. Fíjense que en una asesoría que doy, pues hay un abogado mayor a mi persona de edad y un abogado menor a mi persona también de edad. El de menor edad, pues, siempre me hace consultas, ¿verdad? Entonces, a mí se me sale lo catedrático ahí, tanto con las procuradoras como con los abogados. Entonces, me dice, mire, pero esto es la vista, ¿es antes o después? Entonces le digo, siempre le hago la pregunta, ¿qué es la vista? Y no más decir que es el sentido que sirve para ver, ¿no? ¿Qué es la vista? Hablando en teoría general del proceso. La vista es a qué audiencia que otorga para poder interponer los últimos alegatos. O sea, ya presenté pruebas, ya discutí. Bueno, entonces la vista, ok, presente esos últimos alegatos. Bueno, finalmente creo que me tiene la razón por esto, esto y esto. Esa es la vista. Por eso es importante que manejemos derecho y teoría general del proceso. Y muy bien, Evelyn. Carolina Mata nos indica, solo podrá apelarse el auto que no admita la vía de apremio, artículo 325. Esos son los recursos. Básicamente, mis estimados, las ejecuciones tenemos, para que ustedes entiendan los plazos, vale la pena
Vamos a, bien, tengo un juicio ejecutivo. ¿Dónde tengo ese juicio ejecutivo? Permítanme. Les voy a subir un juicio ejecutivo para que lo entiendan. Estoy un poquito atrasado con el envío, pero realmente tenía un par de semanas un tanto pesadas con audiencias, no es la excusa, yo les tengo que cumplir, ¿verdad? Yo les tengo que cumplir y mandarles su material bien. Igual tengo que hacer la investigación de lo de los otros con los puntos. Además, tengo entendido que de aquí no nos vemos hasta dentro de 15 días, entonces aprovechen ese espacio para sus laboratorios. Tienen laboratorios, yo siempre estoy pendiente del correo. En esos días pues lo voy a verificar. Ya les expliqué en relación al tema de los que tienen problema ahí con una preguntita del examen, ¿verdad? Pero como les digo, no está bajo mi competencia el poder hacer algunos cambios. Entonces, dejo estos últimos minutos para ver si tenemos algún tipo de preguntas. Porque ahí tenemos, miren, las preguntitas. Defina proceso de ejecución. ¿Cuáles son los procesos de ejecución que regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Cábalo con más recalco yo. ¿Qué recurso procede contra la ejecución? Defina remate y defina título ejecutivo. Para mí, de todo lo que platicamos son las cosas un tanto más rescatables. Tenemos que manejarlo, ¿verdad? Y el asunto es de que ya la siguiente semana, esta es la semana número 8, luego tenemos semana 9 dentro de 15 días. Fíjense, pues semana 9, 10, ya estamos cerca del segundo, o sea, 9, 10 y 11 y la siguiente examen. 9, 10 y 11 y examen. O sea, en un mes tenemos examen, si se dan cuenta, porque es la siguiente semana hay asueto, luego semana 9, 10, 11, luego examen. Así es que mis estimados, hay unos laboratorios por ahí, eso mío son laboratorios, las preguntas son muy puntuales, pero cualquier duda, pues tenemos el correo ahí. Lo que no he contestado es lo del examen, porque como les digo, no es mi competencia y es muy complicado. Si yo les digo, miren, vayan con tal persona, y usted por qué no está mandando, la universidad es bien celosa en eso, yo soy, tómenme como quieran, pero si la universidad me dice, usted no conteste eso, no es su competencia, no se meta. Pues eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Yo entiendo y también me pongo en mi posición de alumno que el alumno tiene la razón. Mis estimados, siendo las 14 horas con 15 minutos, y yo sé que asumo que tienen clases después de esta, procedo a dar por finalizada la presente clase. Saben que estamos abiertos a las preguntas por este mecanismo. Espero que aprovechen su tiempo, los que van a salir, mucha prudencia. Por favor, no desaprovecha para visitar. Una última pregunta. ¿El gestor de negocios es igual a una persona que tenga un mandato? Mi estimada Ingrid, podemos, sí, pero no tiene las mismas facultades. La respuesta es sí, si lo podemos comparar así, para hacer una analogía, para entender la figura, sí, sí puede, pero como se hace gestión de algunos negocios de una persona, pero no tiene las mismas facultades. Solo para que entendamos eso, pero es para que lo entendamos. Busquen su fundamento legal y si hay más dudas, pues quedamos a la orden. Mis estimados, que estén muy bien, mucha prudencia en la semana de asueto. Pues los que nos toca trabajar, bendición tener trabajo. Los que pueden ir a visitar a familiares, mucha prudencia, que estén muy bien, mucho cuidado con los accidentes. Mucho cuidado con andar en estado de ebriedad y si lo hacen y los aprenden, estamos a la orden. Yo estoy disponible para esos días. Un gusto saludarlos, que estén muy bien. Muchas bendiciones.